Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a revisar una estrategia que alguna vez en mi camino de meditación, cuando iniciaba, me fue de mucha ayuda, entonces quiero compartirla con ustedes. Hay muchas estrategias o metáforas que nos pueden ayudar a lidiar con nuestra mente mientras meditamos, para no enfrascarnos en una lucha, sino más bien aprender a ignorarla, a que no nos distraiga de nuestro proceso de meditación, de caer a la profundidad de nuestro ser. Tengo por ahí también otro video que habla de otra estrategia, de un elefante y unos perros. Si la quieren buscar en mi canal, ahí está también esa otra estrategia del el elefante y los perros. Pero el día de hoy vamos a hablar de una que también es muy interesante y muy poderosa. Algo que quiero puntualizar, que ya lo dije ahorita, es que durante la meditación no tenemos que tratar de poner nuestra mente en blanco. Eso es una batalla perdida, eso crea tensión porque estoy peleándome con la mente. La mente es muy persistente, no va a dejar de generar pensamientos uno tras otro y tratar de boicotearnos en nuestra práctica de meditación, porque a ella no le gusta estar en el momento presente. Ella tiene que estar en la fantasía del futuro o recordando historias de nuestro pasado. Entonces a la mente no le gusta que no le hagamos caso, que no le pongamos atención. Y entonces va a tratar de boicotearnos de todas formas. La idea de esta metáfora o de esta estrategia es que aprendamos a ignorarla, no tanto a silenciarla o pelearnos con ella, sino simplemente ignorarla. Entonces vamos a empezar con la presentación de esta interesante metáfora. Esta metáfora yo le he llamado un tren llamado mitote. O sea, la metáfora habla acerca de un tren. Ahorita van a ver por qué y cómo funciona esta metáfora. Y le puse mitote por una razón. En el libro de los 4 acuerdos de don Miguel Ruiz, él le llama mitote a esa mente parlanchina que no nos deja en paz, que todo el tiempo está generando pensamientos y que no sabe estar en el momento presente. Don Miguel Ruiz a eso le llama mitote, el gran mitote de la mente. Según la tradición olmeca o tolteca, no recuerdo cuál es, creo que es tolteca. En la India, a esa misma mente le llaman de diversas maneras. Le llaman mente de mono, pero el otro día me encontré con alguien que fue a una meditación y el instructor le dijo, tienes mente de mono, porque al final le dijo que su mente la había distraído, y ella se ofendió porque pensó que le estaban comparando con un chango y que tenía el cerebro del chango, y esa no es la connotación de la mente de chango. Es una mente parlanchina que brinca de un lado a otro como un chango, de una rama de un árbol a otra, no se está quieta. Esa es la monkey mind que le llaman en inglés. Entonces, yo le puse mitote en honor a don Miguel Ruiz, pero los de la India, los místicos de la India, a ese fenómeno de la mente le llaman maya, es la ilusión, eh, eso que te impide ver la realidad tal como es, sino que está filtrada o modificada por tus pensamientos, tus creencias, tus eh, condicionamientos, y a esa cualidad de la mente que te distrae de la realidad, los indios de la India le llaman maya. Estuve tentado a ponerle a este tren el tren maya, pero se iba a confundir y se iba a distorsionar el significado, entonces mejor decidí usar el término mitote. Bien, ¿en qué consiste esta metáfora? Es algo muy sencillo. Consiste en considerar a nuestra mente como un tren que va a toda velocidad
en una vía circular. Es decir, no va a llegar a ningún lado, sino va a estar dando vueltas en esa vía circular a toda velocidad, sin llegar a ningún destino. Esa es la metáfora del tren mitote. Y ese tren tiene dos tipos de carros, así como existe el carro comedor o el carro de primera clase, el carro dormitorio. Este tren tiene dos tipos de carros. Aquellos que están cargados de historias de nuestro pasado y aquellos que están cargados de fantasías sobre nuestro futuro. Y entonces, normalmente nosotros estamos adentro del tren, subidos en el tren, y sin darnos cuenta estamos pasando de un vagón a otro, de nuestras fantasías del futuro a nuestras historias del pasado, y después otra vez a las fantasías del futuro, regresamos a las historias del pasado, y ahí estamos caminando sobre el tren que va a toda velocidad sin llegar a ningún lado. Entonces, esta es la primera parte de la metáfora, ver a nuestra mente como ese tren llamado mitote, con ese tipo de vagones, y nosotros subidos ahí en el tren y estar cambiando de carro, desde los carros de fantasías del futuro a los carros de historias de nuestro pasado. Lo que tenemos que hacer es, en la primera oportunidad que tengamos, bajarnos del tren. No necesitas que el tren se detenga para que tú te bajes. Tú tienes una posibilidad inmediata de bajarte del tren, así como un salto cuántico, ¡pum! Y de repente verte en la estación del tren. Y este es lo poderoso de la metáfora. En el momento en que tú brincas, saltas fuera del tren, estás en la estación. Y la principal característica de la estación es que estás arraigado, no estás en movimiento. Estás plantado, observando, estás estático, observando cómo el tren pasa a toda velocidad una y otra vez, pues está en una vía circular, no para. Entonces tú te pones en este observador en el andén, en la plataforma del andén, en la estación, y te pones a ver pasar el tren con ese todo tipo de vagones de fantasías del futuro y de historias de tu pasado. Ahora bien, no te preocupes porque el tren tiene un poder especial. De repente, sin que te des cuenta, ya te volviste a subir al tren. Y estás otra vez ahí, eh, enganchado, secuestrado por las fantasías sobre tu futuro o sobre las historias de tu pasado. Está bien, otra vez, cuando te des cuenta que ya estás subido en el tren, simplemente bájate del tren nuevamente y ponte otra vez en la estación a observar cómo pasa el tren a toda velocidad mientras tú estás quieto, inmóvil, en la estación viendo pasar el tren. Cuando estamos meditando, eso es lo que sucede y esta metáfora te puede ayudar a identificar en qué estatus estás, si estás subido en el tren o estás parado en la estación. Y la idea es que para poder profundizar hacia el centro de tu ser, tienes que estar parado en la estación. Observar tus pensamientos, observar todos esos vagones del tren llamado mitote y dejarlos pasar. No van a cesar. Posiblemente disminuyan la velocidad, posiblemente vayan más despacio, pero van a seguir ahí. El chiste es que no te subas al tren. No dejes que el tren te absorba, como que te secuestre otra vez al tren. Tú mantente en la estación. Y como ya he dicho, la herramienta que te ayuda a mantenerte en la estación es observar tu respiración. Observar tu respiración te mantiene en el andén de la estación, sin subirte al tren. Y cuando te des cuenta que te subiste al tren, simplemente te das cuenta, regresas tu atención a tu respiración y eso te va a volver nuevamente a la estación del tren, al andén del tren. Entonces, esta es la metáfora que quería yo compartir, que estoy seguro que les va a ser de mucha ayuda en su práctica de meditación. Entonces,
Pues esta sesión va a ser muy corta porque el tema fue muy simple. Quisiera yo ver si hay algunas preguntas o dudas acerca de la metáfora y si no, pasamos directamente a la práctica de meditación con la idea de que ustedes pongan a prueba esta estrategia durante la práctica y ver al final qué tanto les funcionó. Entonces, si hay alguna pregunta, con mucho gusto voy a dar ese pequeño espacio para si alguien se anima a preguntar o a comentar algo sobre esta metáfora. Yo practiqué esta técnica hace varios años, me ayudó. Actualmente ya no necesito esta metáfora, pero en un principio sí me ayudó bastante. Es por eso que me acordé de ella y la quise compartir con ustedes, porque estoy seguro que también les puede ayudar a muchos de ustedes en este camino de la meditación. Entonces, esa es la idea de haber compartido con ustedes esta técnica, ¿no? Esta estrategia. Bueno, entonces parece ser que no hay preguntas, ¿sí? Bueno, entonces pasemos a la práctica de meditación. Entonces pónganse cómodos en su silla, relajen los hombros, el cuello, el ceño, la mandíbula, relajen todo su cuerpo y cierren sus ojos. Hagan un par de respiraciones profundas. Inhalen lenta y profundamente por la nariz y retengan. Abran ligeramente su boca y exhalen muy lentamente. Una vez más, inhalen lenta y profundamente por la nariz y retengan. Abran ligeramente su boca y exhalen muy lentamente. Y ahora respiren normalmente, inhalando y exhalando por la nariz de manera natural y relajada, y disfruten su práctica de atención plena. Y siguiendo tu respiración, déjate caer hacia el centro de tu ser. Suéltate. Deja atrás todos los asuntos del día y simplemente suéltate y cae hacia la profundidad de tu ser, simplemente siguiendo tu respiración. Cae profundo, profundo. Con cada exhalación, nota cómo caes más y más profundo hacia el centro de tu ser. Y nota cómo está presente ahí el tren llamado mitote. Date cuenta si estás arriba del tren, si estás en un vagón de fantasía sobre tu futuro o de historias de tu pasado. Y cuando te des cuenta, simplemente bájate del tren, siguiendo tu respiración. Y nota cómo al hacer esto, te pones en el andén de la estación
desde donde puedes ver pasar a toda velocidad el tren mitote, mientras tú permaneces siguiendo tu respiración. Cada vez que te des cuenta que ya estás otra vez arriba del tren, no te preocupes, nótalo y simplemente bájate del tren, siguiendo tu respiración. Y mientras estás en la estación, nota cómo caes profundo, profundo hacia el centro de tu ser. Desde ahí puedes ver el tren llamado mitote pasar y tú sigues de pie en el andén de la estación, siguiendo tu respiración. Mantente en la estación hasta que termine la práctica.
Y muy bien, tómate tu tiempo para regresar. Haz un par de respiraciones profundas y cuando tus ojos estén listos para abrirse, ábrelos y toma nuevamente contacto visual conmigo. Muy bien, pues quisiera abrir un pequeño espacio para ver cómo les fue. Si quieren comentar algo, entonces adelante. ¿Alguna duda, alguna experiencia que quieran compartir? Pues adelante, son bienvenidos sus comentarios o sus preguntas. Muy bien, aquí está saludando. Hola, Saraja, ¿cómo estás? Bueno, también me interesa saber cómo les fue en la práctica, si les sirvió esta estrategia, esta metáfora del tren llamado mitote. Entonces, preparé una encuesta para que participen, me ayuden con eso. También puede ser muy interesante conocer cómo les fue con la estrategia. Pues voy a poner la encuesta ahorita. Esta es la encuesta. Es una sola pregunta. Dice, ¿te ayudó el tren mitote? Acuérdense que para contestar esta encuesta tienen que poner el número correspondiente a la respuesta que quieran dar en el chat de la plataforma en donde estén participando. Entonces, ¿te ayudó el tren mitote? Si les ayudó mucho, contesten con un número 1 en el chat. Si les ayudó poco, contesten con un número 2. Y si no les ayudó en nada, contesten con un número 3. Entonces, espero sus respuestas. Repito, nada más con el puro número, un 1, un 2 o un 3, dependiendo de su respuesta. 1 es mucho, te ayudó mucho. 2 te ayudó poco. 3 no te ayudó nada. Poner el número correspondiente a su respuesta de esta encuesta. Aquí ya empiezan a aparecer algunas respuestas. Pues si no hay más participaciones, voy a suponer que la gran mayoría de los que asistieron contestaron 1, es decir, que sí les ayudó mucho. Bueno, entonces voy a pasar ya nada más para terminar la sesión, dado que no hay más comentarios o dudas que quieran hacer o compartir, a una promoción. Estoy con Saraja haciendo una serie de sesiones en vivo sobre el tema de la soledad, dos miradas, masculina y femenina. Este tema lo dividimos en tres. Está haciendo la sesión los lunes a las 6:30 de la tarde, también por YouTube e Instagram. Nos conectamos los dos, ella se conecta desde Morelia y charlamos, conversamos sobre este tema. El primer segmento de este tema, que son tres, hablamos de conceptos generales de la soledad. Distinguimos dos tipos de experiencias de soledad. Una que tiene una connotación negativa, que identificamos como desolación y que tiene que ver con esa necesidad de estar acompañado, esa añoranza por la persona ausente. En el tema de este lunes pasado, tocamos el punto de cómo la soledad positiva, que se refiere a esa oportunidad que tienes para conocerte y para profundizar en tu ser, para entrar en contacto con lo más profundo de tu ser y experimentar que eres un ser completo, que no necesitas de una media naranja ni de un alma gemela para ser feliz y para ser dichoso. Y entonces, desde ese espacio de contacto con tu ser interior, de presencia, cómo te puedes vincular con alguna persona, con tu pareja, pero desde un espacio de abundancia, de elección libre y no de necesidad. Ese fue el tema de la sesión del lunes pasado. Estas dos sesiones están grabadas y el próximo lunes vamos a terminar este tema de la soledad, hablando de la soledad en tiempos festivos, ya que se acercan las fiestas de fin de año. Y en este tipo de fechas, cuando hay celebraciones,
se manifiesta más o se vuelve más susceptible la soledad negativa, o sea, la desolación, la añoranza de estar con alguien. Entonces vamos a explorar esta otra faceta de la soledad en tiempos de celebración o en tiempos de fiestas. Entonces los invitamos a participar. Repito, es el próximo lunes, 1 de diciembre, a las 6:30 de la tarde. Pues bien, si no hay nada más, me dio mucho gusto estar con ustedes y espero verlos el próximo miércoles a esta misma hora. Todavía no tengo tema para comentar, pero les avisaré a través de las publicaciones en mis redes sociales de qué tratará el tema. Que tengan muy buena tarde, me dio mucho gusto estar con ustedes y espero verlos el próximo miércoles. Hasta luego.